Muy bien, hoy es primer domingo del mes y eso significa que estamos viendo Evangelio y Cultura. Ya tenemos, esta es la sesión número 7 de Evangelio y Cultura y eso quiere decir que ya tenemos aproximadamente unos 10 meses aquí y hemos estado considerando algunas ideas y quiero resumirlas. Espero que tú recuerdes lo que hemos aprendido hasta ahora. Esta serie se ha llamado Una iglesia que cuida bien y si la ves ahí en los podcasts dice UICB, que significa una iglesia que cuida bien, ¿sí? Y entonces ahorita esto es lo que hemos aprendido. Aprendimos primero que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de las almas. Una responsabilidad que históricamente hicimos a un lado porque estábamos ocupados defendiendo otras cosas. Y que entonces lo que sucedió fue que ahí nace lo que hoy conocemos como psicología. Y la iglesia fue separándose del cuidado de las almas porque estaba ocupada en otras cosas. Pero ahora hemos vuelto a esta parte de decir, a ver, si lo que tenemos que cuidar es el alma, necesitamos primero entender qué es, cómo funciona, cómo la cuidas. Y hay un solo manual que nos enseña qué es el alma, cómo se cuida y cómo funciona. ¿Cuál? La palabra. No hay otro. Entonces, número 1, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de las almas. ¿Quién debe cuidar de las almas? Tú. Sí, tú debes de cuidar de las almas que están a tu alrededor. Segundo, dijimos que el problema principal de la humanidad es un amor desviado, un encorvarnos en nosotros mismos. Sí, ese es el problema central. Tercero, dijimos, si este es el problema central, entonces la palabra es suficiente para diagnosticar y curar o tratar esto que nos aflige. Y aquí hablábamos un poco acerca de las etiquetas. En nuestra cultura cada vez es más normalizado hablar con términos psicológicos, que pasan dos cosas. Lo primero es que demeritamos lo que el término significa en sí mismo, lo utilizamos para describir cosas que el término no describe y dejamos sin palabras a otros que sí están pasando por eso, como cuando usamos el término que ya habíamos platicado, me disocié. ¿Sí? Y entonces decimos, me disocié cuando en realidad solo me distraje. Porque disociarte significa que viene un recuerdo generalmente traumático y que tu cuerpo empieza a experimentar cosas que te sucedieron en ese recuerdo traumático. ¿Sí? Es decir, tú vas caminando por la calle y esto le sucede a los que tienen desorden postraumático, generalmente por la guerra, ¿no? Y entonces tú vas por la calle y de repente algo se cae y tú recuerdas cuando estuviste en medio del campo de batalla y hay balazos pasando y tu cuerpo se pone en estado de alerta, empiezas a sudar, empiezas a sentirte tenso, no está pasando nada y tú eres consciente que no está pasando nada, pero tu cuerpo reacciona. A eso se le llama disociarse. Tu mente sabe que estás aquí, pero tu cuerpo piensa que estás en otro lado, ¿sí? Y está reaccionando a ese otro lado. Y nosotros decimos, estamos así de repente, ay, me disocié. No te disociaste, te distrajiste, ¿sí? Pero no estabas poniendo atención, ¿sí? Pero estamos tomando los términos y los aplicamos a cosas que no aplican, ¿sí? Y entonces los demeritamos, ¿sí? Y es importante entender eso, ¿sí? Sí, disociarse es una palabra que habla acerca de algo que aflige a una persona. No lo uses para hablar de cuando a ti o cuando a mí se me van las cabras al monte, ¿sí? Me distraje y ya. Pero al mismo tiempo decíamos, el diagnóstico determina el tratamiento, ¿sí? Ahora que es temporada de gripas y demás, generalmente le hablamos a mi cuñada y mi cuñada le decimos, tenemos este síntoma y ella dice, es viral. ¿Qué significa que sea viral? Lo único que puedes hacer es aguantar. Sí, no puedes hacer nada y puedes tomar tal vez medicamento para controlar los síntomas, pero no hay medicamento para curar lo que te está afligiendo, nada más tienes que soportar hasta que pase. Pero si fuera bacteriano, entonces ¿qué habría que hacer?
tomar antibiótico. El diagnóstico determina el tratamiento. Y entonces en este sentido hablamos de las etiquetas que se nos proveen a través de psiquiatría y psicología. Y decíamos, es importante que entendamos que son etiquetas, ¿sí? Cuando tú revisas el manual de diagnóstico, lo que sucede ahí es que ellos juntan síntomas y si tú cumples con estos síntomas, esto es lo que tienes. Es una etiqueta que ayuda a saber por dónde caminar, pero no es un diagnóstico porque no te dice de dónde viene. Solamente te ayuda a decir, bueno, a ver, si todos estos síntomas están aquí, ¿sí? Y luego ya el trabajador o el psicólogo o el terapeuta tendrá que hacer trabajo para determinar de dónde viene, ¿sí? Pero en sí mismo la palabrita es solo una etiqueta. El problema es que tomamos estas etiquetas y luego vienes a tu Biblia y buscas complejo de Adonis, que es un diagnóstico real, y no existe, ¿verdad que no? No está. Si tú vienes a la Biblia y agarras tu concordancia más exhaustiva y buscas Adonis para ver cómo vas a poder ayudar a alguien que tiene complejo de Adonis, ¿qué va a pasar? No hay nada. Sí. Pero si en vez de llamarle complejo de Adonis, yo digo, bueno, una persona que tiene complejo de Adonis es una persona que está total y completamente enfocada en su cuerpo y generalmente esto tiende a verse de una manera tergiversada, no se ve como realmente es, ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando en la Biblia? Bueno, puedo estar hablando de vanidad, ¿sí? Puedo estar hablando de ego. Puedo estar hablando de una cuestión de identidad, dependiendo de lo que lo motive, ¿sí? Y si busco vanidad en la Biblia, ¿lo encontraré? Y si busco soberbia, ¿lo encontraré? ¿Sí? Y si busco una cuestión de identidad, ¿lo encontraré? Sí. No voy a encontrar a Adonis, pero sí voy a encontrar esto otro. Y entonces es importante que entendamos que las palabras que usamos para nuestro diagnóstico van a afectar nuestro tratamiento, ¿sí? ¿Son del diablo los diagnósticos psicológicos? No, no son del diablo. ¿Ayudan? Sí ayudan. Es bueno tener una guía de personas que han dicho, a ver, pues mira, es que si todo esto está presente, lo catalogamos así, ¿sí? A ti te va a dar un rumbo, ¿sí? De para dónde puedes caminar, pero eso lo vas a tener que tomar, lo vas a tener que, voy a decir, traducir. ¿Cómo traduzco esto al lenguaje de la Biblia? Porque lo que yo quiero es el lenguaje bíblico. Porque la Biblia es suficiente para diagnosticar y tratar aquello que nos aflige, ¿sí? Después de esto dijimos que el ser humano es una unidad psicosomática, y espero que recuerdes esa palabra, y que tiene el corazón tiene tres funciones: intelecto, afectos y voluntad. Intelecto, afectos y voluntad. Los que están en la escuela, esto ya lo deben de tener súper clarísimo, ¿sí? La necesidad primaria de los seres humanos es santificación, ¿sí? La santificación es el proceso que restaura, rehabilita y reorienta nuestro intelecto, nuestros afectos y nuestra voluntad para parecernos más a Cristo. ¿Tendría Cristo desorden, no sé, narcisista? ¿Tendría Cristo complejo de Adonis? ¿Tendría Cristo depresión? ¿Por qué Cristo no tiene nada de eso? Porque es Dios. No, es hombre. ¿Por qué no tiene nada de eso? Porque su intelecto, su voluntad, sus afectos están ordenados, ¿sí? Y Él está siendo un ejemplo de lo que un ser humano debe ser, ¿sí? Así se ve un ser humano, ¿sí? Ahora, estas aflicciones no siempre son nuestra culpa. A veces llegan por cosas que no podemos controlar, pero lo seguro es esto: mientras crecemos en el proceso de santificación, vamos a aprender a vivir con ellas si es que no desaparecen. Y cuando lleguemos a la eternidad, ya no estarán. Por eso lo que decimos es, lo que las personas necesitan es santificación. Cuando una persona viene conmigo y yo le estoy ayudando, ¿a qué le estoy ayudando?
a crecer en santidad. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Le quiero ayudar a crecer en santidad. Y este cuidado de las almas, esta santificación, se da en el contexto de una guerra espiritual. Este fue el último tema que tocamos. Si recuerdas que cuando hablábamos de guerra espiritual decimos, la guerra espiritual en realidad es una cuestión de a quién vas a adorar, a quién vas a servir. Esa es la guerra espiritual. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? Y contra eso estamos luchando, ¿sí? Ahora, me gustaría que comenzáramos a aterrizar, pero les aviso que este va a ser un aterrizaje prolongado, que aterrizáramos este tema un poquito más en cuestiones más prácticas. Y me refiero a prolongado a que todavía nos faltan algunas sesiones, por eso es un aterrizaje prolongado, ¿sí? Pero que nos enfocáramos en algunas cuestiones más prácticas. Y en un principio yo quería abordar temas como TDA, depresión, pero eso implicaría extendernos demasiado. Y entonces en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es tocar algunos temas que casi siempre están presentes cuando las personas vienen a pedirnos ayuda, que casi siempre están ahí, independientemente de si tienes o no otro diagnóstico. Esto casi siempre está ahí. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el perdón. Vamos a estar hablando de qué es perdón. Ahora, si yo te pidiera que definas perdón, ¿cómo lo defines? ¿Qué es perdón? Asumir el costo de lo que se ha hecho. Asumir el costo de lo que alguien ha hecho. Pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Arrepentirte por algo. No recordarte que no hiciste la paz. Ok, no recordarte que lo hiciste. Reconciliar. Muy bien. Tenemos como varias ideas ahí volando. Te ofrezco esta definición y tú me dices si estás de acuerdo con ella. Perdonar es un acto incondicional que consiste en olvidar el pecado de otro y despojarnos de todo resentimiento y amargura. ¿Sí? Perdonar es un acto incondicional que consiste en olvidar el pecado de otro y despojarnos de todo resentimiento y amargura. Sí, aquí puedes añadir absorbiendo el costo. ¿Sí? Yo sé que voy a tener que absorber algo, pero lo hago. ¿Sí? Perdonar es un acto incondicional que consiste en olvidar el pecado de otro y despojarnos de todo resentimiento y amargura. Levántenme su mano nada más. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esta definición? Que digan, sí, me parece una definición adecuada de lo que significa el perdón, pero así bien alto hasta arriba. Ahora, gracias. Lo que vamos a intentar hacer es examinar la palabra para ver si esta definición de perdón es bíblica. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer esto en 3 pasos. Vamos a ver el modelo, la aplicación y la motivación. Esta definición no la escribí yo, sino que la saqué del libro que cristianamente ha sido considerado el más influyente en la cuestión del perdón, escrito por un señor que se apellida Smets, y él ofrece esta definición, aunque con algunas palabras diferentes, y es generalmente la que usamos. Entonces vamos a avanzar: modelo, aplicación, motivación. ¿Sí? Entonces vamos primero al modelo. Efesios 4:32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y luego Colosenses 3:13 dice: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Quién es el modelo para nuestro perdón? Cristo. O sea, Pablo está diciendo, a ver, si tú quieres aprender qué es el perdón y cómo debes de perdonar, observa a Cristo, observa a Dios. Y así como Dios perdona, tú perdonas. ¿Sí? Y eso es perdón cristiano. Y entonces la primera pregunta que queremos hacernos aquí es, bueno, si yo tengo que imitar a Dios en el perdón, ¿qué puedo decir yo del perdón de Dios? ¿Qué puedo decir yo de
cómo es el perdón de Dios, cómo yo describiría el perdón de Dios. Y te voy a dar 5 palabras, todas con C a final de que sea fácil de memorizar, que describen el perdón de Dios. Número 1, el perdón de Dios es costoso. El perdón de Dios es costoso. El perdón que Dios ofrece está motivado por su propio amor hacia nosotros. No por nada que Él obtenga de nosotros, no por un sentimiento de bienestar para Él mismo, porque generalmente conectamos el perdón con no es que tú tienes que perdonar para no tener amargura. ¿Sí? Pero Dios no perdona para no tener amargura. Él no tiene amargura. ¿Sí? Él extiende perdón porque ama. ¿Sí? No para sentirse bien. No es una autoterapia. ¿Sí? Y este perdón que Él extiende en amor es altamente costoso. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto le costó a Dios el perdón que nos ofrece? Infinito, cósmico, ¿no? Como decíamos la semana pasada. ¿Sí? El perdón no es gratuito. Cristo sufre en nuestro lugar. No es gratis. Entonces, número 1, el perdón de Dios es costoso. Número 2, el perdón de Dios es condicional. En su amor, Dios ofrece perdón a todas las personas. Pero esto no significa que todas las personas van a ser perdonadas. ¿O sí? No todas las personas serán perdonadas, ¿verdad que no? Sino que hay una condición para recibir el perdón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios? Bueno, Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. El perdón de Dios está condicionado por el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Número 3, el perdón de Dios es un compromiso. El perdón de Dios es un compromiso. El Salmo 103, versículo 12, dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y luego en Isaías 43:25 leemos: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y no recordaré tus pecados. Generalmente hablamos del perdón como olvido. Decimos, tú sabes que ya perdonaste cuando ya se te olvidó. ¿Sí? O en el mejor de los casos cuando te acuerdas y no sientes nada. Pero en realidad lo que Dios está diciendo aquí no es que lo olvida. Dios no olvida nada. Dios es omnisciente. Si algo se le olvidara, dejaría de ser omnisciente. ¿Sí? Dios no olvida nada. Lo que Él está diciendo es: no recordaré. Es decir, esto es algo activo, intencional, enfático. Yo, a propósito, voy a no recordar. Si no es que se me ha olvidado. Ahí está. Pero lo que voy a hacer es no acordarme. Yo no me voy a acordar. Esto es activo e intencional. ¿Sí? Es un compromiso. No me voy a acordar. ¿Sí? Cuarto, el perdón de Dios es el comienzo de la reconciliación. El perdón de Dios es el comienzo de la reconciliación. Es decir, el perdón no es en sí mismo un fin, sino que solo es parte de algo más grande. ¿Sí? Cuando Dios perdona, Él nos declara justos y nos adopta como sus hijos. ¿Sí? Cuando Dios perdona, comenzamos una nueva relación con Él. Perdón y reconciliación están inseparablemente unidos.
Dios no puede perdonar a alguien y no reconciliarse con él. ¿Sí? Si tú dices con firmeza, te perdono, pero ya no quiero tener una relación contigo, entonces no hay ningún proceso en marcha. ¿Sí? Imagina que Dios nos dijera, te perdono, pero ya no quiero tener una relación contigo. Por favor, déjame en paz. Arréglatelas tú solo. Estaríamos fritos, ¿no? ¿De qué hubiera servido el perdón? Vimos la semana pasada que cada día acrecentamos nuestra deuda. Nada más nos hubiera dado chance de empezar de cero, pero lo hubiéramos hecho igual de grande que la teníamos y más grande todavía, nuestra cuenta, ¿no? En cambio, Dios nos perdona y nos hace sus hijos amados. No nos pone en una lista negra, ¿sí? Sino que ahora le pertenecemos como hijos que le deben una deuda infinita de amor. El perdón de Dios conduce a una relación, no nos aleja de ella. Y entonces el perdón de Dios es el comienzo de la reconciliación, ¿sí? De una nueva relación, de una restauración. Y quinto, por último, el perdón de Dios no significa que todas las consecuencias desaparecen. El perdón de Dios no significa que todas las consecuencias desaparecen. Esta semana platicábamos con las niñas precisamente por esta cuestión del perdón, porque hubo una situación y pusimos una medida disciplinaria y una de las niñas lloraba y decía, perdóname, y yo le dije, pues sí te perdono, pero la medida permanece. ¿Sí? Y entonces platicábamos ya despuesito que estaban las aguas un poquito más tranquilas, no tan tranquilas todavía, pero más o menos. A ver, vamos a pensar en Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva pecan. Y luego Dios viene y se presenta delante de ellos. ¿Perdonó Dios a Adán y Eva? Sí. Pero aún así lo sacó del jardín, ¿no? Y aún así se murieron. ¿Sí? Aún así tuvieron una vida totalmente distinta. ¿Los perdonó? Sí. ¿Quitó las consecuencias de su pecado? No. El perdón no significa que todas las consecuencias desaparecen. Y necesitamos entender que estas consecuencias no son un castigo de Dios, sino que muestran la gravedad del pecado, ¿sí? Y sirven como disciplina que nos lleva a parecernos más a Cristo. Esta es la idea que tiene el autor de Hebreos en Hebreos 12. Te leo Hebreos 12, 5 al 7 y luego me voy a brincar al 10. Hebreos 12, 5 al 7 y el 10. Dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, aun cuando Dios nos perdona, vamos a cargar con las consecuencias de nuestro pecado. A veces esas son desastrosas. A veces tardan mucho en llegar, pero sin duda van a llegar. ¿Sí? Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a considerar, porque nosotros decíamos al principio, bueno, el perdón es un acto incondicional que consiste en olvidar el pecado de otro y despojarnos de todo resentimiento y amargura. ¿Es sostenible esa definición a la luz de cómo el perdón de Dios funciona? Entonces tenemos que armar otra definición de perdón, ¿no? Una que cuadre con el perdón que Dios nos ofrece, ¿sí? Esta es la definición que te ofrezco. El perdón de Dios, el perdón en general, el perdón de Dios y el que nosotros deberíamos de practicar, es un compromiso de parte del agraviado de perdonar con gracia a la parte arrepentida. Es un compromiso del agraviado de perdonar con gracia a la parte arrepentida, absorbiendo el costo y buscando la reconciliación con esa persona. Absorbiendo el costo
y buscando la reconciliación con esa persona, aunque esto no signifique eliminar todas las consecuencias. Sí. De nuevo, el perdón es un compromiso de parte del agraviado de perdonar con gracia a la parte arrepentida, absorbiendo el costo y buscando la reconciliación con esa persona, aunque esto no signifique eliminar todas las consecuencias. Es una definición un poco más larga, por poquito. Pero es una definición que cuadra mejor con lo que vemos del perdón de Dios. ¿Sí? Ahora, si tal vez estás en un lugar similar al mío, creo que la parte más difícil de digerir en esta definición es que el perdón es condicional. Esa puede ser una cuestión difícil para nosotros de asimilar, porque se nos ha enseñado que el perdón debe de ser algo automático. Te agravian y ¿tú qué haces en respuesta? Perdonas. Sí, eso es lo que se nos ha enseñado. Te hacen algo y tú inmediatamente lo correcto, lo que tienes que hacer es perdonar. Pero la Biblia en realidad no enseña eso. La Biblia dice, el perdón se otorga a aquellos que están arrepentidos. Sí. Y esta idea del perdón automático tiene mucho que ver con que centramos el perdón en nosotros mismos. En vez de ver a Dios como el modelo, ponemos el perdón en nosotros y decimos, bueno, es que si tú no perdonas, lo que va a pasar es que te vas a amargar. Y en tu corazón va a empezar a crecer una raíz de amargura. Y entonces lo que tú tienes que hacer es que cuando alguien te ofenda, rápido perdona. Porque tú no quieres estar cargando con esa amargura. Y entonces, ¿de quién se trata el perdón? De mí mismo. Pero el perdón no se trata de mí mismo. ¿Sí? El perdón no se trata de mí mismo. El perdón responde a la obra de Dios. ¿Sí? Y entonces yo tengo que practicarlo tal como Dios lo muestra en su palabra. Si tú y yo cayéramos en el error del perdón automático, estaríamos cayendo en lo que Bonhoeffer llama la gracia barata. Bonhoeffer dice esto: la gracia barata es la predicación del perdón sin la necesidad del arrepentimiento. Eso es gracia barata. Te perdono y no necesito que te arrepientas. El perdón es instantáneo. El perdón es más, ni siquiera necesito saber si estás arrepentido o no. En cuanto tú me des algo, yo ya te perdoné porque soy bien cristiano. Pero en realidad esta no es la idea bíblica, ¿sí? De hecho, Jesús enseña un perdón condicional. En Lucas 17, versículos 3 y 4, Jesús dice esto. Lucas 17, versículos 3 y 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Pero hay un condicional, ¿viste? Si peca contra ti y se arrepiente, lo perdonas. El arrepentimiento es un requisito para recibir el perdón. El arrepentimiento es un requisito para recibir el perdón. Ahora, creo que es bien importante que tú y yo pasemos un momento meditando en esto. Porque a veces como cristianos podemos ser muy duros cuando entendemos el perdón como algo automático, como algo que debería suceder inmediatamente. En la semana, mientras estaba leyendo de esto, estuve leyendo algunos casos, algunos que no puedo comentar aquí, pero la verdad es que estaba... ¿Cómo hablas con estas personas? Hubo algunos casos que en particular me impactaron y te cuento algunos. El primero es de un niño que se llama Chris. Cuando Chris tenía 11 años, llegó en el camión de la escuela a la esquina donde él caminaba para su casa. Cuando se baja del camión, hay un hombre ahí que lo saluda muy amablemente y le dice que él es un amigo de su papá y que le está organizando una fiesta sorpresa, que si él quisiera ayudarlo. Y Chris le dice que sí. Y entonces el Señor lleva a Chris
a una casa motorizada y empieza a manejar. Esto sucedió en Florida. Hasta que llega a un área pantanosa, en medio de la nada, amarra a Chris al piso y comienza a quemarlo con el encendedor del coche y a apuñalarlo. Después de un tiempo, el señor se levanta, le dice que ya lo va a dejar ir, maneja a otro lado, lo baja de la camioneta y cuando lo baja de la camioneta le dispara por la espalda y lo deja para que se muera ahí. Sus papás pasan una semana buscándolo. ¿Qué les dirías? No, es que tienes que perdonarlo. ¿Qué les dices? Pero nosotros muchas veces corremos a decir, no, es que tienes que perdonarlo porque tu corazón, la amargura, es que mira, tienes que soltarlo, Y no debería de ser. Si entendemos el perdón como Dios lo está presentando, no seríamos tan rápidos a correr y decir, no, perdónalo. Sino que consideraríamos el dolor real de lo que están viviendo. Responderíamos distinto. Sí. Piensa en todas las ocasiones en que tú has dicho a alguien, tienes que perdonarlo, sin que la otra parte estuviera realmente arrepentida. Y luego la pregunta del otro lado es, bueno, y si no tiene que perdonarlo, entonces ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a guardar rencor? ¿Va a estar enojado con esa persona toda la vida? Hubo otro caso que era una familia, 4 hijos, en una van, 3 atrás, dormidos hasta la parte de atrás, uno en el asiento de en medio, papá y mamá al frente, van manejando por la carretera y de repente cae una barra de metal que viene de frente de un camión estaba la camioneta, un coche y luego el camión. El carro de enfrente se quita, pero el papá no puede esquivar la barra de metal. Y entonces él dice que lo que piensa es, si logro que la barra le pegue a la camioneta, pues lo peor que va a pasar es que nos volteemos, pero vamos a estar bien. Y entonces él gira el volante, pero la barra le pega al tanque de gasolina. La van explota. Papá y mamá bajan, alcanzan a bajar al niño que estaba en la parte de atrás, pero no logran bajar a los 3 chiquitos de atrás. Después que están en el hospital, el niño del medio fallece por las quemaduras y se enteran que los niños chiquitos estaban vivos todavía cuando los dejaron ahí. Y todavía peor, se enteran que el camión que dejó caer la barra era un conductor que tenía una licencia ilegal para cargar. Y que varios carros en el camino ya le habían pitado que una barra de metal estaba soltándose de la carga que traía atrás. Y el conductor no hizo nada. ¿Qué haces? Oye, no lo perdones, no está arrepentido. ¿Pero qué haces? ¿Cómo respondes entonces a una persona que no está arrepentida y que ha pecado contra ti? Y entonces aquí nos vamos a la otra parte, ¿no? La aplicación. ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir este perdón de manera cristiana? Porque debería ser evidente para nosotros que guardar rencor en nuestros corazones no es una opción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Romanos 12 nos da 3 principios para responder al mal. Es decir, Romanos 12 nos provee un marco para responder a un ofensor impenitente, a alguien que está pecando contra nosotros y no tiene arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces te leo Romanos 12 del 17 al 21. Romanos 12 del 17 al 21. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.
Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, nota 3 principios que están encerrados aquí. ¿Sí? Primero, Pablo nos dice: no tomes venganza. Nunca debes de pagar el mal con mal. Si lo dice 3 veces: no pagues mal a nadie mal por mal, nunca tomen venganza ustedes mismos, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Sí? Y tomar venganza significa responder con la misma clase o grado de daño, o infligir un daño en respuesta a un daño recibido. Ahora, probablemente tú y yo decimos: no, yo nunca me he vengado de nadie. Gracias a Dios, eso a mí no me aflige. Eso de la venganza, yo la verdad soy bien perdonador. Se me resbalan las cosas. ¿Sí? Dicen, tengo manteca. Pero considera por un momento lo que la venganza significa. Porque significa responder a algo, ¿sí?, de manera dañina. ¿Sí? Es decir, cuando tu esposo o tu esposa te tratan mal y tú en respuesta les aplicas la ley del hielo, ¿qué estás haciendo? Te estás vengando. Cuando tu esposo o tu esposa no te dan lo que tú quieres y tú en respuesta te portas indiferente, igual no les aplicas la ley del hielo, pero, oye, amor, ¿qué esto? Sí. Oye, pero que aquello, que aquí. Okay. ¿Qué estás haciendo? Te estás vengando. Te estás vengando, ¿sí? O cuando algún líder de la iglesia, que eso no pasa en ningún lado, pero es un ejemplo ficticio, hace algo equivocado o se comporta de manera irresponsable y tú rápido vas a platicarle a todo el mundo lo que fulanito, el pastor sutanito hizo o no hizo. ¿Sí? Y lo empieza a exhibir delante de todos. ¿Qué estás haciendo? Te estás vengando, estás respondiendo haciendo daño. Te estás vengando. ¿Sí? O tal vez cuando tu jefe o tu maestro, se me ocurrió, se portan de una manera que tú consideras injusta o ilógica. Es que eso no tiene sentido. Y entonces lo que empiezas a hacer en respuesta es hablar mal de él con tus compañeros. No, es que no sabes, el maestro fulanito, es bien quién sabe cómo, y hace esto y aquello. O mi jefe, no, es que tú no lo conoces, no sé qué tiene, no sé qué le pasa, o sea, que aquí, que allá. ¿Qué estás haciendo? Te estás vengando. Te estás vengando. O cuando disciplinas a tu hijo, no porque quieras enseñarle, sino porque dañó tu comodidad. O como decimos aquí en México, no sé si en algún otro lado se diga, pero ya nos llenó el morral de piedritas, ya estamos hasta acá, y entonces disciplinamos. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos vengando. Tú me estás haciendo un daño y en respuesta yo voy a hacerte un daño a ti. ¿Sí? Tú te estás portando mal, me estás haciendo quedar mal delante de todo el mundo, ¿qué no sabes? Así que en respuesta yo te voy a hacer daño a ti. ¿Sí? Y entonces nos estamos vengando. ¿Sí? Y el primer principio es no venganza. Y esto en cuestión de la paternidad aplica bonito, porque nuestros hijos son pecadores, igual que nosotros. Y eso implica que muchas veces nuestros hijos no van a estar arrepentidos por lo que hicieron. ¿Sí? Ni siquiera van a alcanzar a entender por qué deberían estar arrepentidos. Y eso no significa que tú les vas a buscar hacer daño para que sientan el arrepentimiento así de... No. Les vas a guiar. Lo que deberías sentir es arrepentimiento. ¿Sí? Ahora entiendo que no lo sientas, pues yo también soy pecador, también me ha pasado. ¿Sí? Va a haber una disciplina por la acción. No espero que esa disciplina te produzca arrepentimiento, pero espero que Dios en su gracia traiga arrepentimiento a través del proceso. ¿Sí? Pero eso es lo que deberíamos hacer claros y explícitos con ellos y que debería estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón como padres. ¿Sí? Entonces, primer principio, no tomes venganza. No pagamos mal con mal. Segundo principio, debemos mostrar amor
proactivamente. Proactivamente. Pablo lo dice así en este pasaje: respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y Pablo está diciendo, lo que debes de hacer es, en vez de pagar el mal con mal, él te hace mal y tú le haces bien. Él te hace mal y tú le haces bien. ¿Sí? La palabra que aquí en nuestra Biblia, la NBLA, si estás leyendo la Nueva Biblia de las Américas, traduce como respeten. Otras Biblias lo traducen como procuren. Procuren lo bueno o lo correcto. Y la palabra en sí misma tiene esta idea de activamente planear. Es decir, alguien te hace malo y tú en respuesta empiezas a planear. ¿Qué? ¿Cómo hacerle el bien? ¿Sí? Empiezas a planear cómo hacerle bien. ¿Sí? Aquí ya nos traicionó la conciencia a algunos. Mi esposo me trata mal, o mi esposa no me da lo que yo quiero. Estoy muy ofendido. Ahora voy a tener que sentarme a planear cómo todo este día se lo voy a hacer lo más liviano y hermoso que pueda hacer. ¿Sí? En respuesta a este mal que me ha hecho, le voy a hacer su comida favorita. ¿Sí? En respuesta a esta maldad que está haciendo contra mí, le voy a comprar un ramo de flores. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Cuando alguien haga algo malo contra ti, tú empiezas a planear activamente cómo le voy a hacer bien yo a este tipo. ¿Sí? Lo voy a llenar de bien hasta que se harte. Hasta que se canse, porque si te fijas, Pablo dice, haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Ahora, en realidad no es claro, ninguno de los estudiosos tiene claro qué está queriendo decir Pablo al citar este proverbio, pero lo más probable es que lo que está diciendo Pablo es, a través de tu bondad, muy probablemente lo vas a atraer al arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, tu bondad él la va a recibir como un carbón encendido. ¿Alguien ha intentado agarrar un carbón encendido cuando está haciendo una carnita asada? Ni loco va. Bueno, si lo has intentado, quema. Inmediatamente quema. ¿Cómo sentiría que te estuvieran poniendo carbones encendidos en la cabeza? Me quiero quitar ya. Y la única forma de quitarse es mediante el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es que yo puedo hacer estas dos cosas con una persona que no está arrepentida? ¿Sí? ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Porque todavía nos queda un principio. Y ese es el que vimos atrás y que está aquí encerrado. El tercer principio es este. Pablo no nos llama a perdonar, sino que dice, da lugar a la ira de Dios. Tú no vas a pagar mal con mal, sino que cuando alguien te haga mal, tú vas a pagar con bien y vas a dar lugar a la ira de Dios. Es decir, Pablo no te está diciendo le vas a hacer el bien y lo vas a perdonar, no. Tú le vas a hacer el bien y vas a dar espacio para la ira de Dios. Y Pablo aquí está citando Deuteronomio, y te leo Deuteronomio 32. Te leo el versículo 35 y el 43 a fin de tener como un resumen de lo que está pasando aquí. Dice el versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Regocíguense naciones con su pueblo, con el pueblo de Dios. Porque Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Dios invita a su pueblo a encontrar descanso ¿en qué? En la venganza que Él va a traer. En que Dios es justo. Él va a hacer justicia. Dios no les está diciendo, perdona a las naciones. No, Dios le está diciendo, mira, yo sé que te han hecho mal. Descansa en esto. No
se me ha pasado. Yo llevo la cuenta y yo soy justo. Yo voy a dar el pago que esa obra merece. Ahora, hay un ejemplo de esto que la verdad es que yo siempre que pasaba por aquí decía, pero ¿qué está pasando en este lugar? O sea, todo está raro. Pero mientras estaba en la semana dije, oh, ahora todo tiene sentido. Y lo encontramos en Génesis, específicamente en Génesis del 42 al 45, porque no sé si recuerdas que en Génesis del 42 al 45 nos encontramos con José. Y José ya es el segundo del faraón, ¿sí? Es el hombre más poderoso de Egipto. Y de pronto, frente a José, aparecen sus hermanos. Aquellos que lo vendieron están ahí. Y ellos no saben que él es José, pero José en cuanto los ve, sabe. Ahora, ¿qué hace José? Automáticamente va con ellos y los abraza y le dice, no, yo ya los había perdonado a ustedes, es que no saben, Dios me envió. Porque recuerda, José sabe que Dios lo envió, él lo tiene claro. Pero no corre y los abraza y les dice, ya todo es perdonado. ¿Qué hace? Les pone unas trampas increíbles, ¿no? Sí, darles los costales y luego échales mi copa y luego a los que vuelvan y los voy a acusar de que son espías y que son ladrones y luego les voy a pedir que me tienen que dejar aquí a su hermano el más chico. O sea, de alguna forma voy a averiguar que tienen otro hermano que es más chico que ellos y les voy a decir que ese es el que me tienen que dejar aquí. Así que yo no les voy a dar comida si no me traen a ese hermano y me lo dejan. ¿Sí? ¿Qué está haciendo José? ¿Por qué hace todo eso? Bueno, por asombroso que parezca para nosotros, José les está haciendo bien a sus hermanos. Porque José lo que está probando es si sus hermanos están realmente arrepentidos. Cuando ya por fin vemos en Génesis que José se revela delante de ellos, vemos que José estaba desesperado desde el principio. Y lo podemos ver a través de la historia, porque José se aparta para llorar. ¿Por qué llora? Porque él quiere reconciliarse. Pero no puedes reconciliar si no hay arrepentimiento. No puedes reconciliar si no hay arrepentimiento. Entonces José primero dice, a ver, yo quiero reconciliarme, pero si nos vamos a reconciliar, necesito saber que hay arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces básicamente los obliga a estar en una posición en la que no les queda de otra más que decir, yo doy mi vida por ese hermano. O sea, no lo puedes tocar a él, pero yo me quedo aquí, yo me doy por completo. Exactamente lo opuesto de lo que habían hecho con él. ¿Cómo tú y yo buscamos la paz con las personas? ¿Cómo pagamos el mal con bien? Bueno, en algunos casos, buscar esta paz con un ofensor impenitente va a significar tomar decisiones difíciles. Tal vez va a implicar limitar la relación, ¿sí? O tal vez incluso transformarla por completo durante un tiempo, a fin de limitar la capacidad de la persona de pecar contra ti. El amor verdadero no deja que otros pequen contra él. Porque cuando alguien peca contra ti, está pecando contra Dios. El amor verdadero limita la capacidad para pecar. ¿Sí? Y entonces a veces buscar la paz va a significar decir, basta. Y creo que es muy claro en la cuestión de la disciplina bíblica. Cuando hay una persona que sigue en su pecado de manera impenitente, ¿qué haces? Lo expulsas. La relación es totalmente transformada. No porque ya no lo quieras, sino al contrario, porque lo amas en verdad. Y lo que quieres es reconciliación. Sí, pero no puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. ¿Sí? Un consejero, mientras estaba preparando esto, contaba la historia de una esposa a la que él estuvo ministrando. Que su esposo había caído en una dinámica de abuso emocional. No había ningún tipo de abuso físico ni nada así, pero sus palabras eran muy duras. Y esta esposa, en medio de la consejería, llegó a la conclusión de que era necesario
separarse por un tiempo. Porque el amor verdadero limita el pecado. Y entonces se separó. Y cuando ella se separó, el esposo comenzó a rogarle encarecidamente que fueran juntos a la consejería. Y empezaron a ir juntos a la consejería. Todavía sin juntarse otra vez para vivir de nuevo como si nada. Pero empezaron a caminar juntos en la consejería. Y mientras fueron caminando juntos, el esposo demostró verdaderas marcas de arrepentimiento. Su actitud empezó a cambiar. Su forma de pensar comenzó a cambiar. Lo que él deseaba comenzó a cambiar. Hasta que después de unos meses hubo reconciliación. ¿Cuál fue el medio para llegar a verdadero arrepentimiento y reconciliación? Tuvo que haber un cambio drástico, porque si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación. ¿Sí? Y si yo amo a alguien de verdad, voy a buscar reconciliarme de verdad con él. Si alguien decía ahorita, perdonar es pasar por alto la ofensa. No. Sí. Podemos pasar por alto algunas ofensas y es correcto. La Biblia dice que es la gloria del sabio. Sí. Pero si hay una persona que está constantemente pecando contra nosotros, yo no lo estoy amando si lo dejo que siga pecando contra mí. Recuerda, alguien lleva la cuenta. Cada vez que esta persona peca contra ti, alguien está escribiendo. Y tú dices, es que yo lo amo. Es mi best friend forever. ¿Cómo lo voy a traicionar dejando de hablarle? Sí, y lo pega contra ti. Bueno, no es amor genuino. Si amas a la persona, vas a atacar el pecado. ¿Sí? No a la persona, al pecado. ¿Sí? Sea lo que sea que eso implique. Ahora, ¿cómo conectamos las tres? Es decir, yo te lo estoy diciendo y se escucha. Decirlo suena fácil, ¿no? Paga el mal con bien, busca proactivamente cómo hacerle, pero al mismo tiempo da lugar a la ira de Dios. Y si lo piensas por un momento, tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a dar lugar a la ira de Dios al mismo tiempo que lo estoy tratando bien? ¿O cómo lo voy a tratar bien al mismo tiempo que no lo he perdonado? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, aquí es útil hacer una distinción entre perdón actitudinal y perdón transaccional. ¿Sí? Es decir, el perdón tiene dos dimensiones: actitud y transacción. Actitud y transacción. El perdón actitudinal, la parte de actitud, es el reconocimiento de la providencia de Dios. Lo que José dice, ustedes planearon para mal, pero Dios planeó para bien. Entonces, en el perdón actitudinal reconocemos que Dios es completamente soberano y que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Es decir, esta persona está pecando contra mí. ¿Se le salió de las manos a Dios? Dios dijo, ¡ay, se me fue el guacal! Esto todavía no estaba listo para... No. Dios sigue siendo soberano. Y cualquier cosa que esa persona te haga a ti, tú eres capaz de hacerla. Igual, peor. Cualquier cosa que esa persona te haga a ti, tú eres capaz de hacerla. Por eso en Gálatas 6, Pablo dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo si alguno es atrapado en pecado, pero considérense a ustedes mismos, no sé que ustedes también sean tentados. Lo que Pablo está diciendo es, no creas que eres mejor que él. Sí. Puedes caer en exactamente lo mismo que él. Sí. Restáuralo con ese entendimiento. Entonces, el perdón actitudinal es algo que debe de suceder en nosotros siempre que alguien viene y peca contra nosotros. Fulanito viene, me hizo algo, ¿yo qué hago? Bueno, corro a Dios. Me humillo delante de Él, reconociendo que Él es Rey y que nada se sale de sus manos. Calvino dice, si alguien te ofende, tú no debes de ver al ofensor, sino debes de ver detrás de ese ofensor al Dios que gobierna todas las cosas. ¿Sí? Entonces yo corro delante de Dios, me humillo delante de Él y envuelvo mi regalo, de perdón.
ya está listo mi regalo de perdón. ¿Sí? Yo ya no tengo amargura, yo ya no tengo resentimiento. ¿Por qué? Porque sé que Dios es soberano. Y porque esa persona pega contra mí, cualquier cosa que haya hecho, yo la puedo hacer igualito. O peor. Y entonces envuelvo mi regalito de perdón. ¿Sí? El perdón transaccional, la transacción, significa que cuando esta persona se arrepiente, ¿yo qué le doy? Mi regalo de perdón. Que ya estaba listo. Yo no estaba esperando que esta persona viniera arrepentida para prepararlo. Yo ya estaba preparado. ¿Sí? Yo ya lo tenía aquí. Yo ya estaba listo para que en cuanto esta persona viniera realmente arrepentida, la reconciliación pudiera ocurrir. Yo ya había trabajado en mi corazón delante de Dios. Y así entonces conectamos estas dos cosas. Sí. Yo me humillo delante de Dios y estoy listo para reconciliar. Pero no puedo reconciliar si no hay arrepentimiento. Porque perdonar sin arrepentimiento es gracia barata. No es amor real. En todo caso será egoísmo. Sí. C.S. Lewis en Los Cuatro Amores pinta una imagen viva de esto que a mí siempre que lo leo me estremece, hablando de una mamá que ama tanto a su hijo que no puede castigarlo y no puede disciplinarlo. Y él dice, esta mamá en realidad ama tanto a su hijo que está dispuesto a llevárselo con ella al infierno. ¿Lo ama? No, no lo ama. Se ama a ella misma y quiere poseer al niño como algo que le hace sentir bien a ella, pero no lo ama en verdad a él. Sí. Reconciliación sin arrepentimiento no es amor. El perdón transaccional solo sucede cuando el ofensor está realmente arrepentido. Es decir, cuando la actitud y los deseos han sido transformados y cuando podemos ver un comportamiento de autosacrificio. Una de las marcas de una persona arrepentida es que está dispuesta a vivir con las consecuencias de su pecado. Sean cuales sean. ¿Sí? Vivo ejemplo, espero que los suyos también, pero mis hijos muchas veces lo son, como yo lo soy también. Hacen algo malo y luego los castigas y ¿qué dicen? ¿Pero por qué? No, es que ese es bien injusto. No hay arrepentimiento. Pudo haber lágrimas y pudo haber dicho, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si cuando tú le das la consecuencia empieza a decir, no, pero es que ¿por qué? Que sea... Entonces no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es decir, yo pequé, me equivoqué. Sí, pequé contra ti. Tienes todo el derecho de determinar las consecuencias. Y yo no puedo opinar si son justas o injustas porque yo fui injusto, yo pequé. Ese es el punto. Sí. Y pequé contra ti, pequé contra Dios. ¿Qué es lo justo? Muerte eterna, ¿no? Eso es lo justo. Ahora, cualquier cosa que un ser humano pueda ponerte aquí es mucho menos que muerte eterna. Mucho menos. Y entonces, el verdadero arrepentimiento dice, ok, si esa es la consecuencia, pues la voy a vivir. ¿Sí? Voy a caminar en ella. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es reconciliación. No quiero las cosas a mi manera, no quiero lo que yo quiero reconciliación. ¿Sí? Voy a caminar el camino que me lleve hasta allá. Entonces ya tenemos dos partes. Número 1, nuestra definición, cortita. Número 2, cómo se aplica. Y nos queda lo último, que es la motivación. Y voy a tratar de ir un poquito más rápido en esta última parte. En Mateo 18, Jesús cuenta una parábola y nos deja ver claramente la motivación para perdonar. Tanto actitudinal como transaccional. ¿Sí? En Mateo 18, versículo 21. Fíjate esto, porque Pedro es el amigo de todos. Y yo creo que es el primero que voy a saludar cuando llegue al cielo, si es que no hay fila. Dice el versículo 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? O sea, fíjate lo que está pasando aquí. Pedro se está acercando y está trayendo una pregunta personal, ¿no? O sea, básicamente se está acercando a Jesús y le está diciendo, oye Jesús, pero
pero ¿cuándo puedo yo decir, ya? O sea, ya te pasaste, ¿ah? Ya hasta aquí, adiós persona tóxica. O sea, ¿en qué momento yo puedo ya pintar mi raya de decirle ya no hay perdón para ti? ¿Sí? Y creo que todos podemos entender a Pedro. ¿Sí? Hay personas que pecan constantemente contra nosotros. Y si pudiéramos le preguntaríamos a Jesús, oye, pero ¿hasta cuándo le voy a poder decir que ya basta, ya no hay más perdón para él? ¿Sí? Y entonces Pedro trae una pregunta personal. Y nota esto, porque Jesús está hablando con sus discípulos, no está hablando con los fariseos, no está hablando con los saduceos, no está hablando con la multitud, está hablando con sus discípulos. Y esta es la respuesta de Jesús. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y lo que Jesús está haciendo, entre otras cosas, que aquí hay una conexión muy, muy bonita con Génesis 4 y la historia de Lamec, pero Jesús está usando una hipérbole, es decir, está exagerando. No te está diciendo cuéntalas hasta que llegues a 490, sino que te está diciendo no 7, sino 70 veces 7. O sea, tú siempre debes de estar dispuesto a perdonar. Nota que Pedro también pues, no es tan ilógico, ¿no? No es que también él sea intransigente, estuvo dispuesto 7. 7 no es ni muy poquito, ni mucho. 7 está bien, ¿no? Sí, o sea, el número perfecto, 7. Pero Jesús dice, no 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, todas las que sean necesarias. Y luego comienza a contar esta historia. Dice, por eso, y me encanta por eso, o sea, por esto que nos estabas preguntando, Pedro, por eso, fíjate que por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y nota la diferencia, ¿no? De 10,000 talentos a 100 denarios. Dice, y echándole mano, lo ahogaba. ¿Sí? Lo estaba ahorcando y decía, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos. Fíjate lo que iba a pasar al principio y lo que está pasando aquí. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y espero que esto esté haciendo eco del pasaje de Colosenses de la semana pasada. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces, nota algunas cosas importantes en la historia. Jesús comienza recordándonos que vivimos en un reino. Jesús comienza la historia diciendo, por eso el reino de los cielos, es decir, a ver, Pedro, fíjate que por eso es que tú te debes de acordar que vives en un reino. Y en un reino, ¿cuántos reyes hay? Un rey, ¿sí? Cuando tú y yo nos negamos a perdonar, estamos actuando como si nosotros fuéramos el rey. Pero Jesús nos recuerda desde el inicio de la historia, Dios es el rey, Él nos ama. Él sabe lo que nos lastima y Él es justo. Él va a pagar. Pero nosotros entramos en la historia no aquí en el rey, sino que entramos en la historia cuando el siervo se presenta delante del rey. Y cuando vemos a este siervo, vemos una deuda cósmica. Un comentarista dice que se estima que la deuda de este hombre es de 193,000 años de sueldo. Eso es lo que debe. 193,000 años de sueldo. Ahí entramos tú y yo, ¿te acuerdas? Nuestra deuda es cósmica, infinita. No la vamos a poder pagar. ¿Sí? Pero el punto de la parábola
en realidad está aquí. Antes de que la parábola acabe, podemos ver el centro de ella, porque nota las palabras del siervo. El siervo le dice al rey, tenga paciencia conmigo y yo le pagaré. O sea, este siervo o no sabe matemáticas o no tiene idea. No le dice, perdóname la deuda, sino que le dice, hazme un plan de pagos para pagarte mi deuda de 193,000 años de sueldo que te debo. ¿Cuándo se le iba a poder pagar? Nunca. Pero el siervo no entiende que su deuda es impagable. Él todavía piensa que si le da chancita, sí te la alcanza a pagar. O sea, nomás tiene poquita paciencia. ¿Qué tanto son 193,000 años de sueldo? Te los junto, mira, de aquí al próximo año ya los tengo. Espérame nomás tantito. Este siervo no entiende el tamaño de su deuda. No sabe. Y aquí entramos nosotros, porque cuando tú y yo no vemos la magnitud de nuestra deuda, entonces todo lo que vemos es la deuda de otros. Cuando otros pecan contra nosotros y tú y yo pensamos, ¿cómo pudo hacerme eso? Yo nunca haría eso. Eres este siervo. ¿Que crees que puedes pagar tu deuda de 193,000 años de sueldo? Si nomás te espera un poquito. No estás considerando realmente el tamaño de tu deuda, sino que te llenas de orgullo, o nos llenamos de orgullo y no estamos dispuestos a perdonar, ni actitudinal, ni transaccionalmente. Un autor decía, la justicia propia es veneno para el perdón. Creer que somos justos, que yo no peco tanto como otros, mata el perdón. Y este es el problema en realidad de este siervo. No entiende. Aun cuando el rey, en su compasión, porque te fijaste que nos dice que el rey tiene compasión y entonces le perdona la deuda. Aun cuando el rey le extiende perdón, este hombre no ha entendido nada. Este hombre es como aquella persona que escucha el mensaje del evangelio, se presenta delante del rey, conoce el evangelio, habla cristianés, pero no entiende todo lo que le ha sido perdonado. No entiende la magnitud de su pecado y entonces no significa nada. Porque pues igual no debía tanto. ¿Qué tanto es que Dios me perdone dos pesillos, 2 pecadillos que me aventé por ahí? ¿Sí? Y entonces no hay agradecimiento, no hay obediencia, no hay amor. ¿Sí? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si tu deuda es cósmica, ¿de qué tamaño debería ser tu amor? Pero cuando no entendemos nuestra deuda, nuestro amor no es cósmico, es minúsculo, microscópico. Y entonces este hombre tan pronto como sale, se encuentra con alguien que le debe a él y esta persona le debe 100 denarios. Y esto me encanta porque Jesús elige una cantidad específica. Jesús pudo haber dicho, si el punto era solo contrastar, pudo haber dicho y le debía 5 denarios. Pero no dice que le debe 5 denarios, no dice que le debe 25, dice que le debe 100 denarios, que serían aproximadamente unos 200,000 pesos. ¿Es una deuda? Es una señora deuda, ¿va? Digo, hay unas deudas más grandes, pero 200,000 pesos, por lo menos para la mayoría aquí seguramente nos tomaría un ratito juntar 200,000 pesos y tendríamos que decirle, oye, tenme paciencia, por favor, o sea, estoy trabajando en ello. Sí, es una deuda. Y Jesús escoge esta cantidad porque lo que está diciendo es, yo sé que el pecado daña. Sí, yo sé que el pecado daña. Yo sé que cuando alguien pega contra ti realmente duele. O sea, no es nada más como que, ay, no seas exagerado, pues qué tanto. No, yo sé que realmente duele cuando alguien pega contra ti. Sí. Pero luego vemos lo que el hombre hace. Y el hombre demanda sus 100 denarios. ¿Se le olvidó que le acababan de perdonar 193,000 años de deuda? A nadie se le olvidaría si nos perdonaran 193,000 años de deuda. Nunca se te olvidaría que alguien te perdonara 193,000 años de deuda. De nuevo, el problema no es que se le olvida. El problema es que nunca lo entendió. El problema es que él nunca se dio cuenta que su deuda era impagable. Él creía que la podía pagar él solo. Y entonces, como nunca supo lo que era realmente ser perdonado,
pues no tiene perdón para dar. ¿Sí? No tiene perdón para dar porque, pues le acaban de perdonar una deuda chiquita, pero tú sí me debes un buen dineral. ¿Sí? O sea, también no exageres, está bien que uno perdona, pero no tanto. ¿Sí? Y entonces no hay perdón para dar. Después de esto, Jesús nos dice que sus consiervos lo ven y se entristecen. Y creo que este es un pedacito que pasamos bien rápido. Pero Jesús está dando aquí una enseñanza. Nuestra falta de perdón no pasa desapercibida. Aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro esposo, ven nuestra falta de perdón, ven nuestra amargura y van a ser afectados por ella. No hay forma de esconder nuestra amargura, nuestro resentimiento. Amargura y resentimiento nunca son privados. Nunca. ¿Y qué hace entonces el Señor? Enfurecido, lo llama y lo entrega a los verdugos. Y esta parte es terrible, porque lo que está sucediendo aquí es que al principio el Señor lo iba a vender con toda su familia. Pero ahora no lo está vendiendo. Lo está entregando a torturadores. Esa es la palabra que está aquí. ¿Sí? Es decir, no es que lo van a matar. Es que lo van a torturar hasta que pague su deuda. ¿Cuánto se va a tardar en pagar su deuda? Mínimo, y eso si bien le va, 193,000 años. Más que lo que dura su vida. Y esa es la idea. Justo la misma idea que vimos en Colosenses. Tu deuda es cósmica. O pagas tú, o paga Cristo. O pagas tú en la eternidad, o paga Cristo en la cruz. Esta no es la historia de un hombre que pierde su salvación porque no perdonó. Esta es la historia de un hombre que nunca supo lo que era ser perdonado. Aquí radica el mensaje de la historia. Es una persona que nunca supo lo que significaba ser perdonado porque nunca vio la dimensión de su deuda. Los cristianos, aquellos que realmente han venido a Cristo, nunca pueden olvidar que les ha sido perdonada una deuda imposible de pagar. Y por lo tanto, siempre deben de estar dispuestos a perdonar. Las personas perdonadas perdonan. Las personas perdonadas perdonan. Yo siempre tengo listo mi regalo de perdón. Aquí está. Pero como te amo en serio, de verdad, necesito ver arrepentimiento. No porque soy Dios. Tal vez igual finges el arrepentimiento si eres muy buen actor, no lo sé. Pero yo quiero amar como Dios ama. Y eso implica perdonar como Dios perdona. ¿Sí? Y entonces voy a caminar en ello, aunque me duela muchísimo, tal como le dolió a José. Aquí está listo. Pero necesito arrepentimiento, no yo, sino Dios. Si vamos a reconciliarnos, tiene que haber arrepentimiento. Si tú luchas con perdonar, actitudinal o transaccional, esa es una sirena, luz roja gigantesca con humo y fuegos artificiales que te está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado, porque un cristiano que no perdona, lo más seguro es que no sea cristiano. Un cristiano que no perdona, lo más seguro es que no sea cristiano. Los creyentes perdonan porque han sido perdonados. Y por eso Jesús termina esta historia diciendo esto. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón. Si no perdonan de corazón. No está diciendo que te salga del corazón, que lo sientas. No. Lo que está diciendo es, recuerda, el corazón tiene 3 funciones. Intelecto, afectos y voluntad. Es decir, en mi intelecto, en mi mente, yo ya lo procesé, Dios me ha perdonado 200 millones de años de deuda. Yo puedo perdonar esto. En mis afectos, yo amo a Dios más de lo que amo cualquier otra cosa.
¿sí? Más de lo que me amo a mí mismo y mi reputación y mi orgullo. Yo amo a Dios más que cualquier otra cosa y entonces estoy listo para perdonar. Y eso implica que entonces en mi voluntad yo ya tengo un pie acá para que en cuanto haya arrepentimiento seamos reconciliados. Aquellos que han sido perdonados, perdonan. Porque Cristo ha pagado la deuda más grande que todos tenemos de la manera más cruel que pudo haber sido hecho. Porque nuestra deuda es terrible. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Por toda la eternidad, eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero Cristo en su amor nos extiende su perdón. ¿Qué podemos hacer más que perdonar también nosotros en respuesta?